Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Pablo, hablando a los hebreos, hace referencia y toma a Jesús como el gran sumo sacerdote. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra y formó al hombre del polvo de la tierra, había una comunión de Adán con Dios sin necesidad de un intercesor. Aleluya. Había un acercamiento tan espiritual que Adán hablaba con el Señor. Él escuchaba su voz y platicaban. Era muy diferente. No había alguien que intermediara por ellos o intercediera para escuchar a Dios, sino que era un vínculo directo con el mismísimo Dios. Y Adán tenía ese gran privilegio, tenía ese gran honor de poder hablar con el Dios de dioses directamente, y él poder escucharle y también hablar con él. Pero ese vínculo, esa magnífica gloria que ellos tenían fue corrompida por el enemigo. Cuando el enemigo introduce el pecado en el huerto y el hombre cae en tal pecado, el vínculo directo que tenía Adán con Dios se separa. Y viene una separación por medio del pecado de Dios con los hombres. Entonces, conocemos la historia de cómo fue la creación y la rebelión del hombre cuando cayó en pecado. Y vemos más adelante que Adán conoció a Eva y tuvieron hijos. Y el primer sacrificio que encontramos en la Biblia, o sea, la primera ofrenda fue de Caín y Abel. Y dice la Biblia que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel más que la de Caín, porque había sangre de por medio. Porque había sangre de por medio, que es el significado del perdón de pecados. Frecuentemente, transcurriendo los años y los tiempos, llegamos al tiempo de Moisés, donde Dios, por medio de su palabra, habla a Moisés cuando saca al pueblo de Egipto y le da estatutos y establecimientos para el pueblo de Israel y cómo él se iba a gloriar de ellos y cómo ellos podían remediar el pecado. Y habla Jehová a Moisés e instruye y les dice hasta la vestimenta de los sacerdotes, para que ellos pudieran ser intercesores para abogar por los pecados del pueblo. Porque no había un sacrificio digno que cubriera todos los pecados del pueblo. Hablando Jehová a Moisés, relata cómo se harían los sacrificios, cómo se harían las ofrendas. Pues habían muchas ofrendas, habían muchos sacrificios que se hacían.
Y los sacerdotes, los principales, los actores de estos sacrificios eran los sacerdotes, que eran destinados únicamente al trabajo de la obra. Sí, amén. Ejercer su profesión como sacerdote, con una receta dada por el mismísimo Dios de abstenencia de muchas cosas. Sí. Pues no tenían que contaminarse. Los sacerdotes tenían que tener una santidad plena en ellos. El capítulo 21 del libro de Levítico dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen, oiga bien, por un muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano. Que no se contamine, es decir, que no vaya a la vela, pues. O por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido. Por ella se contaminará, dice. No se contaminará, sigue diciendo, como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No hará tostura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Aleluya. Bendito sea Dios. La santidad que demandaba Jehová a los sacerdotes era una santidad plena, porque se iban a encontrar cara a cara con Dios. Amén. No en sentido literario que lo iban a ver cara a cara, sino que iban a estar delante de la presencia de Dios, Amén. abogando por el pueblo. Y un numeroso pueblo afuera esperando escuchar piadosamente y en silencio lo que Jehová le respondía al sacerdote. Sí, amén. Y solamente uno podía tener acceso al lugar santísimo en el tabernáculo. Amén. Entonces, pero estos actos, estos sacrificios, se hacían con el fin de abrogar por los pecados del pueblo, para que Jehová tuviera misericordia de ellos, para que Jehová tuviera misericordia y escuchara y fueran perdonados sus pecados. Y así pasó. Lo hacían continuamente. Sí, amén. Cada año hacían sacrificios y el sacerdote se preparaba y se santificaba para entrar al lugar santísimo y ofrecer ofrenda y sacrificio al Dios Altísimo. Sí, amén. Y lo que pasaba cuando el sacerdote no iba al 100% en santidad, Jehová lo mataba. Bendito sea Dios. Es por eso que la Biblia relata que cuando el sacerdote iba a presentar sacrificio, le ataban una cuerda en su cintura Sí. y una campanilla y una campana en el borde de su vestido. Y ellos, por el sonido de la campanilla y la grana, y cuando escuchaban que sonaba es porque estaba vivo. Y Jehová no lo había matado. Había una paz en el pueblo porque sabían que Jehová había aceptado el sacrificio. Amén. Gloria a Jesús. Pero cuando no se escuchaba ningún sonido mientras el sacerdote estaba dentro, el pueblo se desesperaba. Sí. Porque el sacerdote no iba al 100% preparado. O no había aceptado el sacrificio del Señor. Amén. Y estos sacrificios continuaron continuamente por el pecado de la humanidad, por el pecado del pueblo. Y no había un sacrificio santo y digno, y no había uno perfecto que hiciera un solo sacrificio para cubrir todo el pecado de la humanidad. Dios sea Dios. Por tanto, ellos primero ofrecían sacrificios por sí mismos, los sacerdotes, y luego por el pueblo, porque estaban en pecado y eran hombres imperfectos delante de Dios, Amén. por el pecado que había en el pueblo. Sí. Entonces, ¿cuál sacrificio fue más perfecto? Que el que hicieron los sacerdotes desde que comenzaron los hijos de Aarón, hasta que cuando se refiere a Cristo como el sumo sacerdote.
Y la Biblia describe, y Pablo lo describe, y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sí, amén. Cuando Pablo habla y pone a Jesús como el sumo sacerdote, hace semejante al sacrificio que hizo Jesús en la cruz por el pecado. Se ofreció a sí mismo y participó. Mire cuál fue el significado de la crucifixión de Jesús. Bendito sea Dios, aleluya. Pablo lo describe como sacerdote. Bendito Dios. Y el sacerdote era el que iba a abrogar por el pueblo. Jesucristo fue el único que murió por la humanidad. Amén. Jesucristo fue el único que dio su vida por la humanidad. Jesucristo fue el único que nos amó. Y Él entregó su vida y dijo, yo no es que nadie me quite la vida. Yo la pongo porque tengo el poder para tomarla. Para darla y volverla a tomar. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Entonces, se presentó ante el Padre como sacerdote, abogando por nuestros pecados. Se presentó como sacrificio, pues Él mismo se dio en la cruz. Se presentó dándonos una gracia a nosotros para que por medio de Él entremos al reino de los cielos. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Y Cristo, en su inmenso amor y su gran sacrificio, se para ante el trono de Jehová y dice, Padre, he pagado el precio por los que están, por nosotros. ¿Y qué hombre en la tierra ha hecho eso? ¿Quién iba a morir por un bolo? ¿Quién iba a presentarse ante Jehová y abrogar por un drogadicto? ¿Por un asesino? ¿Por un perverso? ¿Quién? Nadie, hermanos. Entonces, Pablo lo mira como el gran sumo sacerdote, Amén. que no tenía que entrar varias veces por el pecado del pueblo, sino que una sola vez bastó. Su sangre redentora fue tan poderosa que cuando estaba en la cruz del Calvario y su sangre derramó de su costado, dice que la tierra tembló, el sol se oscureció Aleluya. y el velo del templo se rasgó en dos partes, Gloria a Dios. haciendo señal que él había entrado al lugar santísimo y había presentado vivo el sacrificio por la humanidad. Aleluya. Gloria a Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Aleluya. qué dicha la de nosotros que tenemos un sumo sacerdote que una vez pagó el precio con muerte de cruz, derramando su sangre, dando su vida por nosotros, ofreciendo su vida, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio para que el Padre tuviera misericordia de cada uno de nosotros y pasara por alto vuestros pecados. Aleluya. Por la sangre de Jesús. Él es el único. Amén. Y dice, Pablo sigue hablando sobre todo eso, dice el capítulo 5, porque todo sumo sacerdote, dice, tomando entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que muestre paciente con los ignorantes y extraviados, dice, pues que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Alabanza a Dios. Y dice más adelante, y nadie toma para sí esta honra. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. O sea que no era cualquier persona que entraba o hacía este trabajo. El que tenía el llamado era el responsable
de poder abogar por los demás. Gloria a Dios. Miremos nosotros cuál sea el llamado que tengamos en nosotros, o cuál es el llamado de Dios hacia nosotros. Por eso dice, retengamos nuestra profesión. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué profesión? No está hablando de una profesión del mundo o terrenal. No está hablando de una profesión universitaria. De la profesión que el Señor nos ha llamado a hacer. El trabajo en la obra del Señor. Si usted tiene conocimiento de la palabra y es buen predicador, retenga la profesión que el Señor le ha dado. Mantenga el don que Dios le ha regalado. Gloria a Dios. Retengamos. Porque hay diferentes dones en la iglesia. Hay diferentes profesiones. Sí, amén. Algunos son maestros. Otros son profetas, dice. Retengamos la profesión. Por cuanto tenemos un sumo sacerdote que Él entregó su vida para que esa profesión le llegue a usted hoy en día. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Y cómo es posible que no retengamos nuestra profesión o que tengamos en vano el sacrificio de Jehová? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, el versículo 15, que no se compadece, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue en todo, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Jesús. El hombre, el ser humano, no se compadece por las debilidades de los demás. Nadie se compadece de tus debilidades. Nadie se compadece de tu dolor. Nadie se compadece de tus problemas. Ni aún tus hermanos, ni tu familia. Nadie se compadece de tus debilidades. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros miramos que el hermano cayó en pecado, no lo ayudamos. Lo que hacemos es que lo condenamos. Y tengamos cuidado en esto. No seamos así. Por eso dice la Biblia, oh hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas tú. En lo que juzgas a ti, a otro te condenas a ti mismo. Por eso hay que ser sabios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos. Y si hablamos de sacerdotes, miramos el origen desde los primeros que ofrecieron ofrendas hasta el último. Nadie se compadecía por las debilidades de cada uno. El primero se santificaba y salvaba su pellejo, pues, para que Jehová no lo matara. Y allá, si Dios recibe los demás, pues, bueno, si no, no. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Mas Cristo, haciendo uso como el sacerdote, el mismo sacrificio y el mismo ofrenda, el Dios Padre recibió por sumo gozo ese hermoso sacrificio, el cual nosotros, por ese sacrificio, tenemos entrada a la fe que es en Cristo Jesús, por medio de Él. Y sigue diciendo Pablo en su capítulo 7, dice que fue un sacerdote no hecho, sino que fue sin juramento. Y más adelante dice, por tanto Jesús, dice, es hecho fiador. Hebreos 7, capítulo 23, para que usted lo lea. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces, ¿cuál es el punto clave? Que Jesús una sola vez entró y una sola vez dio el sacrificio por nuestros pecados. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Porque cuando los sacerdotes ofrecían ofrendas o sacrificios a Jehová, lo hacían con sangre de becerros o de toros, dice. Y dice más adelante, mas dice, por cuanto permanece para siempre, tiene
un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo para siempre, intercede por ellos. Un sacerdote, su tiempo terminaba cuando él fallecía. Y lo que hacían era reemplazarlo por otro para que ocupara el lugar de él. Y si un sacerdote era bueno y ofrecía sacrificios y se guardaba para Jehová, el pueblo lo estimaba y quería que solo él hiciera los sacrificios. Pero como era hombre, moría y ponían a otro sacerdote. Pero Jesucristo dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, dice, ¿quién es este? Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, que Cristo murió una vez y resucitó. Y Él vive por los siglos de los siglos. Y Él está delante del Padre abogando por nosotros. Él está delante del Padre pidiéndole por nosotros. Para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Por lo cual dice, puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan. Se acercan. Cuando leímos aquí dice, al final del capítulo, acerquémonos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, presentándose como sacerdote, como ofrenda y sacrificio. Y es por eso que Jesucristo usted no tenga en vano el sacrificio de Él. Ni tenga en vano la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El poder, la sangre de Jesucristo. Porque Él fue el único que dio su sangre. Y su sangre es poderosa. Amén. Su sangre es redentora. Sí. Su sangre es inmutable. Él puede estar abogando por nosotros día y noche. Mientras nosotros nos gloriamos en nuestra vanagloria. En nuestras debilidades. Y Él se compadece de la debilidad de cada uno de nosotros. Él y nadie más. Y sigue diciendo, dice que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue un sacrificio santo, un sacrificio agradable delante del Padre. Fue un sacrificio que no tenía con qué no tenía de qué ser juzgado. Fue un sacrificio santo. El capítulo 9 de Hebreos habla también de ese sacrificio. Capítulo 9, versículo 23. Fue pues, dice, necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, para las cosas celestiales mismas, dice, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por vosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. Oiga bien lo que dice. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cuando el sacerdote entraba con la sangre de un macho cabrío, de un becerro, de un cordero. Era sangre ajena. Y sigue diciendo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Apocalipsis dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y aún los que le traspasaron
Y más adelante dice, y yo lloraba mucho, dice Juan, pero uno de los ancianos me dijo, no llores, porque he aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y miré, dice Juan, un cordero como inmolado. Cordero es significado de sacrificio. Cordero es significado de que Él se ofrendó, de que Él derramó su sangre por nuestros pecados. Y sigue diciendo Pablo, a través, diciendo que Él es el gran sacerdote y que por medio de Él, aparte de que lo mira como sacerdote, también lo miramos como en el único hombre en quien podemos nosotros ser salvos. Dice, pero estando ya presente Cristo, Hebreos 9, capítulo 11, sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, dice Pablo, la cual mediante del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Dios, que limpiará la conciencia de las cobras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y sigue diciendo, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Él es el mediador. Y dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, el sumo sacerdote, el que presentó ese sacrificio agradable, el que presentó ese sacrificio que fue consumado y fue perfecto delante de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Y sigue diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todo. Cristo fue probado. Pero en todo eso no pecó. Y no se halló él ninguna mancha de pecado. Y tampoco se halló engaño en él, ni mentira. Así es. Por eso fue acepto este sacrificio tan agradable. Un sacrificio tan santo que ni los sacerdotes del Antiguo Testamento pudieron hacerlo, porque Él mismo se entregó por la humanidad, por el amor que nos tuvo a nosotros, no solo a los del pasado, sino a nosotros y a los del futuro también. Ese sacrificio es remisión de pecados pasados, presentes y futuros. La sangre de Cristo nos cubra y nos quita toda mancha de pecado, sean pasados, sean presentes o sean futuros. Esa sangre solo la dio el Cordero Divino, que es Jesucristo de Nazaret. Amén. Jesucristo el Rey. Gloria a Dios. El sacrificio de Jesús. El sumo sacerdote. Él mismo. Pero muchas veces nosotros tenemos en poco este sacrificio. Muchas veces tenemos en poco la sangre de Cristo. Y parece que ignoráramos esta parte. Y parece que ignoráramos el sacrificio. Y nos recuerda cuando Cristo iba hacia el monte, el Calvario, para ser crucificado. Cargando una cruz, herido, golpeado, le arrancaron su barba, lo bofetearon, lo insultaron, le golpearon, lo escupieron. ¿Cuántas cosas no hicieron con él? Le escarnecieron, lo azotaron, le burlaron, le pusieron corona de espinas,
mientras él sufría pacientemente y él no miraba el dolor de las heridas, él miraba el amor para la humanidad, él miraba que estaba salvando un pueblo, él miraba que estaba salvando a una humanidad, él miraba aquel amor que nos tenía a usted y a mí. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, como nuestro sacerdote Jesucristo, es llamado el gran sumo sacerdote y fue ordenado por Dios. Y eso que fue ordenado por Dios, dice lo que acabamos de leer del capítulo 5, usted puede darse cuenta cómo Dios le dio la fortaleza, pero cuando él sintió que iba a pasar todo ese proceso, si es posible, pasa de mí esta copa, le dijo. No como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue que Él muriera por los pecados de nosotros. Sí, amén. Imagínese, hermano, morir por alguien que ni siquiera conocemos, que ni siquiera sabemos. Como humanos no podemos hacer eso. Y no podríamos porque no tenemos afecto para las demás personas. No tenemos ese amor que Jesucristo tiene. No tenemos esa compasión que Él tiene. Esa misericordia que Él tiene. Por eso debemos estar preparados para rendir cuentas con Él. Gloria al Señor Jesús. El Cordero Santo fue llamado al sacrificio y como cordero fue llevado al matadero. Y dice que no abrió su boca hasta el momento que él murió. No abrió su boca, dice, para maldecir ni tampoco renegar por lo que estaba pasando. Porque a pesar de las heridas, a pesar de los clavos, de la impaciencia de estar clavado en una cruz, alguien se hubiera arrepentido si hubiéramos sido nosotros, o hubiéramos negado antes. Pero el sacrificio de Cristo es un sacrificio único y santo. Y fíjense que el sacrificio puede tener, se puede ver como que tiene redención para todo. Pero Hebreos también habla algo muy cortante y algo que estremece. Porque el sacrificio puede terminar para el que peca deliberadamente. Hebreos capítulo 10, versículo 26 lo habla. Amén, gloria a Dios. Y dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tengamos cuidado y no perdamos este sacrificio, porque no va a haber alguien más que muera por usted si peca deliberadamente. Dice, después de conocer, de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo entró una sola vez al santuario y pagó de una sola vez todo. Una sola vez entregó su vida. ¿Y usted cree que Cristo va a bajar otra vez del cielo solo porque usted quiere nada en la carne? ¿O usted cree que Cristo va a volver a sufrir lo mismo que sufrió solo porque nosotros somos desobedientes? No, ya no. ¿O cree usted que Cristo va a volver a venir y va a decir, voy a volver a morir por vos porque no me haces caso? No. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces tengamos cuidado, porque ya recibimos el conocimiento de la verdad. Ya sabemos lo bueno y lo malo. Amén. Ya sabemos que es pecado y que no. Todo lo que la mayoría que estamos aquí sabemos que es pecado, a excepción de los niños de hermano Leví, de Raquelita y Axita.
Pero todos de aquí somos adultos, somos jóvenes, pues ya tenemos uso de razón. Ya sabemos cuál es la verdad, qué es lo que nos conviene y qué no. Ya sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado. Conocemos el camino. Conocemos a quien nos dio el camino también. Por eso dice, es necesario, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué se inste a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia? Porque sabemos que adelante está uno delante del Padre abogando por nosotros. Es necesario que busquemos y nos acerquemos al trono de Dios. Es necesario porque hay alguien que está pidiendo por usted, porque hay alguien que está pidiendo misericordia por usted. Y si nosotros no nos acercamos, tal vez no alcancemos misericordia, pero mientras más nos acercamos y más le buscamos, vamos a alcanzar misericordia. Amén. Porque es necesario, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? ¿Cuál es la gracia? Jesucristo, a través de su sacrificio, hizo que Dios el Padre nos diera una gracia para que nosotros por medio de Él entráramos a esa gracia. Gloria a Dios. Para que nosotros por medio de Él seamos benditos delante de Él. Amén. Por medio de Él y no por alguien más. Entonces es necesario que nosotros entremos en esa gracia. Nos acercamos a eso, nos acerquemos a ello. Amén. Amén. Y no teniendo en vano el sacrificio de Jehová que hizo Jesús. No teniendo en vano eso. Porque Jesucristo nos amó tanto. Y tanto era el amor de Dios para con nosotros que envió a su Hijo. Eso es lo que dice Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bendito sea Dios. Y dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Aleluya. Porque el amor de Dios Fue derramado. ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y solamente obtenemos ese amor a través del Espíritu Santo por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Amén. Por ese hermoso sacrificio, por Él entrar como sumo sacerdote y presentarse delante del Padre y dando su vida por nosotros, dio agrado, sacrificio limpio y agradable para que fueran cubiertos todos nuestros pecados. Aleluya. Y dice Romanos 5, capítulo 8. Mas Dios muestra su grande amor, dice, para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más esto, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Gloria a Jesús. Por Él seremos salvos de la ira. Amén. Así será. Pues esto más estando ya justificados en su sangre. Sangre. Esa preciosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Esa sangre es la que nos tiene hoy en día en este lugar. Y por medio de Él estamos aquí. Por eso acérquese a Jehová, para que Jehová lo cubra con esa sangre. Para que Jehová le quite toda mancha de pecado con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Pues es el único. Porque siendo enemigos, fuimos, dice, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo.
mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Como sumo sacerdote se entregó a sí mismo. Amén. Gloria a Dios. Hizo el trabajo Sí, amén. y no ocupó a nadie más. Ni ocupó tampoco labradores. Él mismo hizo el sacrificio y lo hizo completo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tan magnificante fue el sacrificio, tan grande fue el sacrificio y tan hermoso que hasta el velo del templo se partió cuando este sacrificio estaba en su apogeo, dando a entender que había rompido todo acto y toda mancha de pecado Bendito sea Dios. y dando entrada libre. Abrió el camino, sí. Por él tuvimos entrada a la gracia. Amén. Por él tuvimos entrada al lugar santísimo. Por él tuvimos entrada a la gracia que nos ha dado Dios. Al trono. Acerquémonos más, hermanos. Acerquémonos para que alcancemos gracia. Amén. Gloria a Dios. Y no dice que nos acerquemos como dudando, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Bendito sea Dios. Es decir, que la misericordia de Jehová está. Amén. Es decir, que la gracia todavía y la misericordia de Él está. Amén. Pero tenemos que acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Por qué Pablo dice gracia para el oportuno socorro? Porque estamos expuestos a perder la salvación. Sí. Porque estamos expuestos a perder o a que el enemigo nos derrote o nos desvíe del trono. Para que seamos socorridos en todo. Para que seamos alcanzados por misericordia de Jehová. Acerquémonos a ese trono. Amén. Gloria a Dios. Y confiadamente. Aleluya. Pero muchos tienen en poco el sacrificio. Y aún estando Él en la cruz, no estaba como cualquiera, como los dos que estaban a su lado, que eran pecadores. Aún Él estando en la cruz crucificado, estaba como rey. Aún estando Él en la cruz, estaba como ofrenda, estaba como cordero, estaba como sacerdote, limpio delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Es hermoso, ese Jesús es el gran sacerdote de nuestras vidas. Y Él aboga al Padre. Dice la Biblia que si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios. Amén. A Jesucristo. A Él y nadie más. Entonces, no tenemos que tener en poco el sacrificio de Jesucristo, hermanos. No tenemos que tener en poco la muerte de Cristo. ¿O por qué cree que dice Corintios que cada vez que tomemos la Santa Cena lo hagamos en memoria de Él? Sí. Gloria a Dios. Recordando que Cristo murió por los pecados de la humanidad. Por tanto es necesario que nosotros le busquemos, que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia, que nosotros entremos en una comunión con Él, porque el pecado, porque las debilidades nos apartan de Dios, nos alejan de Dios. Aleluya. Y es por eso que se llevó a cabo la profesión de los sacerdotes, porque Dios quería tener una comunión con el hombre y quería perdonarle. Y hay un versículo en la Biblia que dice que Dios se enojó mucho y decidió el fin de todo ser, porque el pensamiento del hombre era continuo al mal. Tengamos cuidado nosotros y agradezcamos a Dios la inmensa misericordia que nos tiene. Y agradezcamos a Jesucristo que por medio de Él tenemos entrada a la gracia del Señor. Y estimemos nuestra salvación. Sí, amén. Estimemos el sacrificio de Jesús. Estimemos que la sangre no fue en vano. Estimemos que la muerte de Jesús no fue en vano. Tengámoslo presente cada día, que Él murió por tus pecados, que Él murió por tus errores, por tus debilidades, y Él se apiada de cada una de ellas. Sí.
y tiene misericordia si te acercas al trono de la gracia. Confía en Él para que nosotros alcancemos misericordia. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Pues es el sumo sacerdote. Fue un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Él fue un sumo sacerdote sin mácula, sin mancha, sin pecado, que fue acepto delante de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros, hermano? Amén. Gloria a Dios. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote, nos queda que retengamos nuestra profesión. Y solo Jesucristo se compadece por nuestras debilidades. Y dice que nos acerquemos, que confiemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tengamos en vano a Jesucristo. No tengamos en vano la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Porque la sangre de Cristo tiene poder de quitar toda mancha de pecado. Tiene poder para cubrir todo mal de nuestras vidas. Ni tampoco el sacrificio que Él hizo en la cruz. Considere usted lo que Cristo sufrió por usted y por mí. Sí, alabado sea. Considere usted lo que Cristo pasó por usted y por mí. Sí. Consideremos las heridas que Él sufrió, Sí, los golpes. Consideremos todo lo que Él hizo para que nosotros hoy estemos aquí en esta gracia, gozando de sus bendiciones cada día, gozando de sus misericordias cada día. Sí. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero ¿por qué hoy somos bendecidos? ¿Por qué hoy somos tan gloriosos? ¿Por qué hoy tenemos bendiciones? ¿Por qué hoy tenemos muchas cosas que antes no teníamos? Por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Amén. Por ese hermoso sacrificio. Y tenemos entrada, que es lo más glorioso. Sí, bendito sea Dios. Pero tengamos cuidado, que podemos perder esta entrada. Amén. Gloria a Dios. Y ya no va a quedar más sacrificio. Bendito sea Dios. Así que estimemos, porque es un solo sacrificio. Es como que a usted le den $1 y que ese dólar lo va a llevar para su casa. Y si lo pierde o si lo gasta, ¿cómo se va a regresar? Y que su casa quede lejísimos. O como que le den $1 a usted para que usted entre a un lugar y usted lo pierde. Y nadie más le va a volver a dar ese dólar. Estimemos el sacrificio de Jesucristo. Sí, amén. Estimémoslo y acerquémonos al trono de la gracia y tengamos a Jesús por sumo sacerdote, que Él abogó por nuestros pecados y está abogando aún en las debilidades de cada uno de nosotros. Él se gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Nadie puede llegar al Padre, dijo Él, sino por mí. Haciendo referencia de que ningún otro podía entrar al reino de los cielos ni alcanzar misericordia por medio de Él. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Así es. Amén. Así es, hermano. Acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos para alcanzar misericordia, para alcanzar socorro. Acerquémonos a Dios cada día. Busquémosle de corazón. Busquémosle de corazón. Acerquémonos a Él. Si hay algo que a ti te ha alejado o hay algo que tú has hecho y estás pensando en alejarte, acércate a Dios más y más y Él transformará tu vida. Y Él te va a ayudar. Y Él te va a transformar. Con su sangre te va a cubrir y te va a limpiar. Acerquémonos para que alcancemos misericordia. Sí. Acerquémonos a Él para que nos bendiga, para que nos guarde, para que nos dé bendiciones, para que nos dé fuerza. Acerquémonos a Él confiadamente. No dudemos de la salvación, no dudemos de la sangre de Cristo, no dudemos del poder que tiene Jesucristo, no dudemos de la palabra. Acerquémonos confiadamente, estimados hermanos. Amén. Vamos a orar. Si hubiera algún hermano que quiera pasar enfrente, alguna necesidad de los hermanos, puede pasar aquí.